grabación. Entonces grabamos las clases de manera, y yo las voy dejando en la plataforma para que ustedes la puedan sacar de ahí. Y fuera de eso tenemos cuadernillos, entregando cuadernillos por cada clase que contienen el tema que vamos viendo, y además de eso nos basamos en nuestro texto de cálculo. El texto de cálculo estamos viendo ahorita determinación del dominio natural de una función. Hemos estado viendo temas, hemos visto hasta acá el índice. Este es cálculo de una variable para ciencias exactas y tecnología. Aquí estamos así empezando dominio natural, cómo se calcula el dominio natural. Y ya hemos visto, hemos empezado aquí atrás, anexo, temas de repaso. Dice las rectas real y el orden. Hemos estado viendo inecuaciones, desigualdades, cómo se resuelven las desigualdades de números reales. Con valor absoluto, distancia de un punto. Entonces, estos son temas que ustedes han visto en el colegio, pero vale la pena que las repasen y que las vuelvan a ver antes de comenzar a estudiar el cálculo. Estamos viendo ahora cómo se calcula el dominio natural de una función. Dice que en realidad una función es un conjunto de puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos visto esta función, nos dieron una ecuación que era, la ecuación es y igual f de x, x al cuadrado más 2x menos 15. Ya sabemos que x no es una incógnita, sino que es una variable, toma diferentes valores. Y cuando x toma un valor, y también toma el valor correspondiente. Entonces, con cada valor que le damos a x, y va tomando distintos valores. Por ejemplo, cuando x vale 6, de acuerdo con esa ecuación, y vale 9. Estos puntos podemos ir buscando rápidamente. Vamos a ver, hay que comprarse una calculadora para poder aprender a calcular. Entonces, por ejemplo, el menos 6, vamos a ver, yo voy a dejar de compartir, y vamos a poner esto en la pista del hablante, y estamos en ese hablante. Vamos a poner el traje, y vamos a poner entonces aquí está. Vamos a sacar esto. Y vamos a ver aquí en la calculadora. Cada uno tiene que tener una calculadora. Estas Casio 911 LA Plus sirven para lo que nosotros queremos. No es una calculadora graficadora, pero es una calculadora de las que se llaman científicas, que tiene todas las funciones básicas y que tiene una tecla que es la tecla Answer, donde se van anotando las últimas respuestas de cualquier cálculo que se haga, y tiene también esta tecla repartidora, flecha con 4 flechas, flecha arriba, flecha abajo, flecha a la izquierda, flecha a la derecha. Si nosotros necesitamos ahora calcular, volvemos a compartir, queremos calcular la ecuación esta, x al cuadrado más 2x menos 15 para distintos valores de x. Entonces vamos a anotar aquí y igual a f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 15. Y para x igual a menos 6,
Ingeniero, no se ve el ejercicio. Sí, no estoy simplemente copiándolo ahora en mi hoja blanca y ahora vamos a empezar a mirar. Vamos a dejar de compartir y aquí vamos a ver esta ecuación. Queremos calcularla para x igual a menos 6 y para otros valores también. Entonces, una posibilidad sería que nosotros pongamos menos 6. Ya hemos visto que tenemos problema cuando es negativo. Para que la máquina nos entienda, tenemos que poner paréntesis. Paréntesis menos 6 al cuadrado. Está paréntesis menos 6 al cuadrado más 2 por paréntesis menos 6, cierro, menos 15 igual. Algo sintáctico dice. Nuevo, paréntesis menos 6 al cuadrado más 2 por menos 6 menos 15 igual. Entonces sale 9. Después, si queremos calcular para menos 5, 2.6 va con el 9. El menos 5 tendríamos que hacer de nuevo lo mismo. Paréntesis menos 5 al cuadrado más 2 veces por menos 5 menos 5 veces podemos poner sin el por, así nos acepta, menos 15 igual 0 veces. Entonces con menos 5 va al 0. Entonces podemos seguir calculando todos los valores que queramos, pero mejor vamos a hacerlo con la tecla answer. Por ejemplo, hacemos la primera menos 6 igual. Entonces, en la tecla answer se ha guardado el menos 6. Si yo le sumo 0 más 0, se guarda el 6 de nuevo. El resultado es answer más 0 igual a menos 6. Entonces, yo quiero calcular esta ecuación para distintos valores de x. Entonces lo hago con answer. Por ejemplo, entonces ahora hago, yo sé que en answer hay un número menos 6. Entonces escribo answer al cuadrado más 2 answer más 2 answer menos 15. Y me sale los 9. Entonces, cuando quiero hacer un menos 5, escribo menos 5, pongo igual. Entonces sé que en la tecla answer ahora ya no hay menos 6, hay menos 5. Entonces ahora con flecha arriba, yo saco otra vez la ecuación que ya escribí. Y escribo igual y me sale 0. Entonces ahora para menos 4, hago menos 4 igual, de manera que el menos 4 está ahora en la tecla answer. Entonces cuando yo hago flecha arriba y sale esa ecuación, me la va a calcular, pero para answer igual menos 4. Igual sale menos 7. Menos 7. Entonces así se calcula los distintos valores que necesitamos para nuestra función. Graficamos la función, la primera, la tarea número 2, graficar esta función. Aquí está avisado cómo hay que utilizar el answer, el flecha arriba, etc. Entonces se puede hacer el menos 6 con 9 y decimos que este es un par ordenado. Al menos 6x se corresponde y igual 9. Al menos 5x le corresponde y igual 0. Al menos 4x le corresponde y igual 7. Entonces estos son los puntos de esa función que los podemos ir poniendo aquí en nuestro plano. El eje X tiene menos 6, el eje Y tiene 9, el eje X tiene menos 5, el eje Y tiene 0, el eje X tiene menos 4, Y tiene menos 7, etc. Entonces, una vez que tenemos los números de nuestra función, podemos unirlos todos con una curva muy suavecita, sin ángulos.
sin recta, o sea, con la mano alzada. Y entonces, tenemos derecho a unir esto porque son funciones en las que X puede tomar cualquier número, cualquier valor que sea un número real. Entonces, por ejemplo, yo digo, si yo quisiera poner más puntos entre el 2 y el 3, calculo aquí entre 2 y 3 solamente tengo el menos 7 y el 0. Para 2 da menos 7, para 3 da 0. Entonces yo ahora este espacio de 2 a 3 lo voy a dividir en 10 puntos. 2,1, 2,2, 2,3. Y calculo con mi calculadora los puntos correspondientes. Entonces tengo 10 puntos más para poner aquí. Y están puestos los 10 puntos, con los puntitos chicos. Y se ve que entonces van entre medio. Quiere decir que tenemos derecho a unir todos los puntos que hemos calculado en esta tabla con una curva mensual. Y en realidad, esta que hemos dibujado aquí es la función. Hemos dicho que había que graficar esta función. Sin embargo, esta no es la función. Se llama solamente la regla de correspondencia. Y la función es el conjunto de puntos. Entonces se define así. La función f es igual a un conjunto, por eso las llaves. Conjunto de puntos no va a ser conjunto de números, sino pares de números, x, y, en tales que x pertenece a A y y pertenece a B, y y es igual a f de x, igual se calcula así el valor de la segunda componente. Entonces, esta es la función, los puntos. Y igual a f de x igual a x cuadrado más 2x menos 15 se llama la regla de correspondencia que nos permite calcular el valor de y para cada valor de x. Entonces, hemos dicho que a cada función le corresponde una gráfica y a cada gráfica le corresponde una función. En la tarea número 2 en C es graficar esta función. Y hemos dicho que los puntos, ¿dónde están los puntos de la función dentro del dominio? ¿Y cómo se calcula el dominio? Dice, en la página 3 del texto se puede ver la definición formal de función y se define como una relación entre los elementos X y Y de dos conjuntos. Entonces, el conjunto X, el conjunto A, se llama también el conjunto de partida o el dominio de la función. Entonces, el conjunto de elementos que componen el conjunto A se llama el dominio de la función y recibe el nombre de una D mayúscula con una F de sub, una F pequeña, que son subíndices. Y el conjunto B, de donde procede, se llama el conjunto de llegada, o dominio. Dentro del conjunto B están los valores de Y correspondientes a cada valor de X. Entonces se llama el dominio de la imagen, o la imagen, y recibe el nombre de D mayúscula y mayúscula. Entonces, para cada elemento X perteneciente al dominio, tiene que existir un elemento B en el conjunto de llegada, que se llama la imagen de X, y que se puede calcular mediante la ecuación, la regla de correspondencia, ¿no? Si nos dan, por ejemplo, esta función, cuando calculamos x igual 3, reemplazando aquí nos va a salir f de, entonces f de x va a ser 1 menos x partido por 2. Cuando nos den x igual a 3, entonces tenemos f de 3, que va a ser 1 menos 3 partido por 2. Y eso da menos 1. Y el valor de x con el valor de y forman un punto, ¿no? Un par ordenado. Y cuando hacemos x igual a menos 4 y ponemos aquí menos 4, nos da el valor de y igual f de menos 4 va a ser 5 medios. Entonces tenemos otro punto de la función y así sucesivamente. Entonces, lo que ocurre es que en cálculo solemos dar solamente la regla de correspondencia y decimos la función. Damos solamente la ecuación. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que encontrar el conjunto de partida, de donde proceden todos los números X. Y decimos que es el dominio, y que es el conjunto de todos los valores de X que tienen imagen Y. Ahora, a ese le llamamos el dominio natural. Cuando nos dan solamente la regla de correspondencia, la ecuación,
nosotros tenemos que buscar cuál es el dominio de partida, el punto de partida, y eso se calcula de la siguiente manera. Estamos trabajando nosotros con funciones reales, en las que tanto x como y son números reales. Entonces tenemos, para cualquier valor de x que tengamos, le ponemos reemplazar aquí y tenemos el valor de y correspondiente. O sea que casi digamos que lo normal es que para cualquier valor de x nos resulte un valor de y que los dos sean números reales. Ahora, lo que ocurre es que algunas veces, en tres situaciones concretas, algunos valores, el valor de x no nos da un valor de y. Entonces, esos elementos de x hay que sacarlos del dominio, porque no son parte de la función. Entonces, ¿eso cómo se hace? Y tres veces sucede eso. Una vez cuando nuestra función f de x contiene raíces de índice par. Cuando contiene raíces de índice par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, entonces necesariamente la cantidad que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces es la condición, se llama condición de raíz. Yo la escribo así. Condición de raíz de índice par, que la cantidad que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. La segunda condición es cuando nuestra función contiene denominadores que contiene x. Entonces, ese denominador no puede hacerse 0. La segunda condición, entonces, yo le llamo CD, condición de denominador. Entonces dice que Q sea Q, que es el denominador, sea distinto de 0. Cuando encontremos un valor en el que Q sea ese 0, tenemos que sacarlo del dominio. Porque cualquier número partido por 0 no es un número real. O sea que al número x le correspondría un valor de y que no es un número real. Entonces esa es la segunda condición, que el denominadores tienen que ser todos distintos de 0. Tercera condición se llama la condición de logaritmo y lo anoto CL para saber qué es lo que estoy calculando, y dice que si nuestra función, la regla de correspondencia, tiene logaritmo, entonces el argumento que contiene x tiene que ser mayor que 0. Si no, el logaritmo no es un número natural, no es un número real. Entonces, para que tanto x como y sean números reales, esto tiene que cumplir tres condiciones. Entonces, esas son las tres únicas condiciones que tiene que cumplir f de x. Cuando tiene raíces de índice par, las cantidades que están dentro de la raíz tienen que ser mayores o igual que 0. Y cuando tiene denominadores, los denominadores tienen que ser distintos de 0. Y cuando tiene logaritmos, el argumento tiene que ser mayor que 0. Pues, algunos ejemplos para que veamos cómo se calcula un dominio. Primer ejercicio. A. Nuestra función tiene raíz de x más 3, más raíz de 6 menos x, menos 5 veces la raíz de x al cuadrado, menos 2x menos 8. Entonces tenemos tres condiciones de raíz. Condición de raíz 1, condición de raíz 2, condición de raíz 3. La primera porque las tres son raíces cuadradas, ¿no? Entonces las tres tienen la misma condición, que la cantidad de adentro tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces yo pongo, para acordarme que estoy calculando, condición de raíz 1 y saco aquí, x más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, este número se hace 0 cuando x vale menos 3. Para mí este es un número crítico. Os digo, el número crítico de la primera condición, menos 3. Para esta condición le corresponde una recta real, donde vamos a dibujar las soluciones. Entonces, aquí la solución dice que para esto sea su número crítico es el menos 3. Y a la derecha del menos 3, todos los valores de esta x más 3 van a dar positivo. Por ejemplo, si x vale 10, 10 más 3, 3, positivo. Si vale 100, 103, si vale 50, 53. Todos los números que estén a la derecha del menos 3 me van a dar un
una cantidad positiva. Y los números que estén a la izquierda del menos 3 me van a dar una cantidad negativa. Por ejemplo, 2, menos 2, si pongo menos 2 más 3, ¿verdad? Perdón, el menos 2 está todavía por aquí, ¿no? El menos 3, el menos 4. El menos 4, si pongo menos 4 más 3 va a dar menos 1, que no es mayor que 0. Entonces, este factor x más 3 se vuelve negativo al usar el menos 3. Y nos están pidiendo la zona en que sea mayor o igual que 0. Entonces, que es la zona de menos 3 a la derecha. La podemos pintar de esa manera. Menos 3 cerrado hasta más infinito. Entonces, esa es la primera, el primer dominio o los valores permitidos de la primera condición. Valores permitidos de la segunda condición de raíz número 2, 6 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. La multiplicamos por menos 1 y nos queda x menos 6, esto se invierte, menor o igual que 0. Entonces, el número crítico de esta condición es el número 6. Cuando x vale 6, esto vale 0. Entonces, dibujamos en su recta, esta segunda condición tiene su propia recta, donde se pintan las soluciones, y pintamos entonces el número 6. A la derecha del número 6 nos van a dar números positivos. Por ejemplo, si yo tengo en este, ¿no? No en este, lo hemos multiplicado por menos 1, ahora tenemos que hacer que se cumpla este de aquí abajo. Entonces, cuando yo le pongo a la derecha del 6, por ejemplo, 10 menos 6 da 4, pues queda un número positivo. Le pongo 100 menos 6 da 94, positivo. Si pongo 10 de 20 menos 6, 14, positivo. Entonces, a la derecha del 6 le van a dar números positivos. Y a la izquierda del 6 van a dar números negativos. Por ejemplo, 5. 5 menos 6 va a dar menos 1. Por ejemplo, 3. 3 menos 6 va a dar menos 3, negativo. Entonces, este factor x menos 6 es positivo para los números muy grandes hasta el 6. Y usamos el 6 y convierte en negativo. Aquí nos están pidiendo a nosotros números que tengan, donde este factor sea negativo. Entonces es a la izquierda del 6. Y entonces la segunda solución para que cumpla, para que esta raíz sea positiva, se tenga dentro de la raíz su cantidad subradical positiva, tenemos que escoger números desde menos infinito hasta 6. Y la tercera condición de raíz dice que x cuadrado más 2x menos 8 tiene que ser mayor o igual que 0. Esta es una desigualdad de segundo grado. Ya sabemos cómo se resuelve. Tenemos que factorizarla. Se factoriza x menos 4 por x más 2. Y tiene entonces dos números críticos, dos ceros. Uno es 2 y el otro es 4. Aquí más 2 más 2, 0. Y aquí 4 más 4, 0. Entonces, ponemos los dos números críticos, los ponemos en su recta, porque esta condición también tiene una recta real, donde se pintan todos los números críticos, menos 2 y 4. Entonces, a la derecha de cada número, cada factor es positivo a la derecha de su cero. Entonces, este tiene un 0 por 4, y a la derecha del 4 es positivo. Este factor tiene su 0 en menos 2, y a la derecha del menos 2 es positivo. Entonces, el producto va a ser positivo a la derecha del 4. Pero cuando crucemos el 4, este factor se va a volver negativo. Va a ser más por menos, no va a dar menos. O sea que el producto va a ser negativo aquí. Cuando crucemos el menos 2, este segundo factor se vuelve negativo y vamos a tener menos por menos, más. Y nos están pidiendo que escojamos los lugares donde este producto es mayor o igual que 0. Y ese había sido, aquí es más, menos y más. Entonces había sido desde el 4 al más infinito y desde el menos infinito hasta el menos 2.
Entonces, para que se cumpla la primera condición, x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Para que se cumpla la segunda condición, x tiene que ser menor o igual que 6. Y para que se cumpla la tercera condición, x tiene que ser menor que menos 2 o mayor que 4. Entonces tenemos que, para la función, las tres condiciones tienen que cumplirse al mismo tiempo. Entonces, si nosotros hemos pintado estas tres rectas que contienen las soluciones para la primera, para la segunda y para la tercera condición, entonces si están en el mismo sitio, yo aquí bajando una recta, aquí tengo el menos 3, bajando una recta, aquí tengo el menos 2, subiendo aquí tengo el 6, subiendo aquí tengo el 6, bajando, y aquí tengo el menos 2, y tengo el 4, como está pintado. Entonces, el dominio para esta función que tiene esas tres condiciones es la intersección de estas tres soluciones. Y eso lo consigo tomando una primera recta aquí en menos 3. ¿Por qué? Porque a la izquierda de menos 3, en la primera condición dice, no puedo yo números que estén a la izquierda de menos 3. Entonces, nuestra solución parte en menos 3 y sigue hacia la derecha hasta que llegamos al menos 2. Porque en el menos 2, la tercera condición dice, yo a la derecha del menos 2 no puedo, a no ser que sea menor que 4. Entonces, una primera parte de nuestro dominio va a ser de menos 3 hasta menos 2. Aquí. Y la segunda parte va a ser desde el 4 hasta el 6. Solamente hasta el 6 porque la segunda condición dice que a la derecha del 6 se no puede. Entonces, va a ser desde el 4 hasta el 6. Entonces, el dominio para esta función va a ser desde menos 3 a menos 2 cerrado, desde menos 3 a menos 2 cerrado, unión desde el 4 hasta el 6, también cerrado. Entonces esa es la forma de calcular el dominio. Yo les pido 5 minutos, me voy a hacer un cafecito para traer aquí, ¿ya? Y mientras tanto pueden estar mirando y viendo cómo he hecho esto y repasando cada una de las cosas que yo he estado haciendo. Entonces, 5 minutos, bien.
Bien, seguimos entonces. Este es el primer cálculo de dominio. B, segunda función, nos dan la regla de correspondencia. ¿Qué contiene la regla de correspondencia? Un logaritmo y un denominador. Entonces, cada uno de los términos tiene una condición. Primero aplicamos la condición del logaritmo, que dice que aquí son las tres condiciones: condición de raíz de índice par, lo que está dentro de la raíz mayor o igual que cero. Condición del denominador, el denominador distinto de cero. Condición de logaritmo, el argumento del logaritmo mayor que cero. Entonces aquí en B ponemos el argumento, que es 10x menos 16 menos x al cuadrado, tiene que ser mayor que cero. Lo multiplicamos por menos 1 para que el término x al cuadrado sea positivo. X al cuadrado, y lo ordenamos. Menos 10x más 16. Y esto se da la vuelta menor que 0. En una desigualdad de segundo grado, para resolver, factorizamos x menos 8 por x menos 2 menor que 0. Aquí 8 por 2, 16 más 16. Menos por menos más. Menos 8x menos 2x menos 10x. Y x por x al cuadrado, Entonces aquí este tiene dos números críticos. El 8, 8 menos 8, 0. Y el 2, 2 menos 2, 0. Entonces los ponemos en su recta, donde aparecen todas las soluciones de la primera condición, y va a ser el 2 y el 8. Entonces, a la derecha del 8, los dos factores son positivos, entonces el producto también es positivo. Cuando cursamos el 8, son los valores menores que 8, el primer factor se vuelve negativo y va a ser menos por más, menos. Y cuando cursamos el 2, el segundo factor también se vuelve negativo y va a ser menos por menos, más. Entonces va a ser más, menos, más. Y aquí nos están pidiendo que sea la zona en que esto es menor que 0. Menor que 0 es entre el 2 y el 8. Entonces, valores permitidos que cumplen la condición del logaritmo son del 2 al 8. Segunda condición, condición de denominador. Entonces, el denominador tiene que ser, que es x al cuadrado menos 14x menos 45, tiene que ser distinto de 0. Entonces, lo que hacemos, no vamos a calcular distinto de 0, sino vamos a calcular igual a 0, y después los valores que resulten los sacamos. Entonces aquí yo factorizo, que es x menos 9 por x menos 5. Pues veremos 5 por 9, 45 positivo, menos 9 y menos 5, menos 14x, y x por x, x al cuadrado. Entonces pongo yo esto igual a 0. Aquí los números críticos son 9, menos 9, 0. 5, 5 menos 5, 0. Entonces, en su recta, la recta que está con las soluciones de la segunda condición, tenemos que excluir los números 5 y 9. Cualquier otro número se puede usar. Solamente no se pueden usar porque la condición es denominador distinto de 0. Entonces, esta condición dice que podemos usar cualquier número que no sea ni 5 ni 9. Entonces, para el dominio de la función g, decimos son desde el 2 abierto hasta el 8 abierto menos el 5. El 2 abierto al 8 abierto menos el 5. Mitad. Ese es el segundo ejemplo. Tercer ejemplo, h de x tiene un denominador, una raíz en el denominador, tiene una raíz con un denominador y tiene un logaritmo. Wow, esto tiene de todo. Está bonito para hacerlo y ver cómo se juntan las tres condiciones. Primera condición, condición de raíz 1, dice que x al cuadrado más 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Aquí dice
Para las ecuaciones cuadráticas, nosotros podemos calcular, aquí no se puede factorizar, parece, ¿no? Entonces calculamos el discriminante, a ver, vamos a hacer aquí, x cuadrado 4, así vamos a anotar aquí, para que trabajemos un poquito, x cuadrado más 4 es x cuadrado más 4 mayor o igual que 6. Entonces, el cuento del discriminante lo vamos a ver, vamos a dar de compartir y vemos aquí de qué se trata el cuento del discriminante. Aquí dice, el discriminante se define, en el cuaderno, discriminante. Lo voy a anotar aquí, y para que no se me mezcle, voy a hacer ahí. Lo que voy a hacer yo se refiere a la ecuación a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Aquí tenemos las soluciones que somos en R1, R2, R1 y 2 igual es solución general menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo dividido entre 2a. Esa es la solución, las raíces. Los números críticos se pueden calcular así. Entonces, aquí vamos a calcular esta cantidad que está dentro de la raíz, se llama discriminante. Y tiene un triangulito invertido con la punta para abajo, es el discriminante igual b cuadrado menos 4 por a por c. Este discriminante puede ser mayor que 0. Si esta parte es mayor que 0, entonces tenemos dos raíces reales y diferentes. Sí. Siempre que sea mayor que 0 esta cantidad, que es el discriminante, vamos a tener dos raíces reales diferentes. Aquí, si esto es igual a 0, entonces aquí toda la raíz va a ser 0, y vamos a tener dos raíces pero igualitas. Dos raíces reales iguales. Entonces yo no estoy abusando de la notación matemática, estoy poniendo dos iguales así para que nos entendamos. En cortito, dos raíces reales desiguales, de diferente. Dos raíces reales iguales. Y cuando sea menor que 0, ¿qué pasa cuando dentro de las raíces menor que 0 no tiene raíces reales? ¿Sí? Entonces, fíjense que este primer, vamos a buscar mis colores, vamos a sacar el tiempo. Esta primera ecuación, para la cual hemos estado calculando valores, aquí, dice que aquí tenemos, la podemos, si la igualamos a 0, tenemos x al cuadrado más 2x menos 15 igual a 0. Entonces ahora calculo su discriminante igual b2 al cuadrado 4 menos 4 por a, que vale 1. ¿No? Estoy comparando con esto. B vale 2, a vale 1, entonces estoy calculando b cuadrado menos 4c. B es 2 al cuadrado vale 4 menos 4 por a que vale 1.
y por C se da de menos 15. Entonces puedo calcular el resultado con los veo aquí y 4 menos 4 por 1 por paréntesis menos 15 igual a 64. O sea que mi discriminante vale 64 mayor que 0. Entonces, esta ecuación tiene dos raíces reales distintas. Dos raíces reales diferentes. ¿No? Y si yo ahora ocupo esto para calcular las raíces, puede ser raíz 1, 2, igual. Menos b, menos 2. Más menos la raíz cuadrada de el discriminante, 64. Partido por 2 veces a, 2 por 1, 2. Entonces esto va a ser igual, menos 2 más menos la raíz de 64 es 8. Entonces aquí va a ser la raíz 1, va a ser menos 2 más 8 medio. Esto es igual a 6 medios, ¿no? Menos 2 más 8 es 6 medios, esto es 3. Y la raíz 2 da menos 2 menos 8. Esto por 2, eso va a ser menos 10 partido por 2 igual a menos 5. Entonces esas son las dos raíces. Entonces, y si ahora yo trazo el menos 3 del 5, yo sé que a la derecha de la primera raíz va a ser más, el nombre va a ser positivo, entre el menos 3 y el 5 va a ser negativo, y más allá del menos 3 a la izquierda va a ser de nuevo positivo. ¿Sí? Entonces así se puede usar el concepto de discriminante. Cuando tiene, por ejemplo, un segundo ejemplo, x al cuadrado, vamos a meter aquí, entonces aquí x al cuadrado menos 8x más 16. Esa cantidad f de x. Entonces, quiero saber también dónde están, cómo se factoriza, puedo hacer el discriminante. Es igual b al cuadrado, pues el menos 8 al cuadrado es 64. Menos 4 veces a 1 por 16. Esto da 64 menos 4 por 1 por 16, 4 por 16, igual 0. Mi discriminante es igual a 0. En caso de discriminante igual a 0, tiene dos raíces reales iguales. Entonces, yo tengo raíz 1, 2, igual menos de 8, más menos la raíz cuadrada del discriminante de 0, es 0. ¿No? Dividido por 2, pues va a ser igual, la raíz 1, 2 va a ser 8, partido por 2, igual. O sea que mis dos raíces son iguales R1 igual R2 igual 4.
O sea que esto yo lo puedo escribir como x menos 4 por x menos 4. Mis dos raíces son negativas, o sea, son parte, ¿no? Y esto lo puedo escribir también como x menos 4 cuadrado. ¿Sí? Pues si yo trazo mi recta real ahora para esta, va a aparecer el 4 aquí. A la derecha el 4 va a ser positivo y cada factor va a ser positivo. Más por más va a dar más. Entonces, a la izquierda del 4, cada factor va a ser negativo, pero yo voy a tener menos y menos. Menos por menos va a dar más. O sea que en este caso no va a haber parte negativa. Aquí hay más, menos, más. Aquí no hay. Todo empieza con más y sigue con más, porque tenían los dos que iguales, entonces aquí en 4 cambió de signo, pero el otro también cambió de signo. Entonces menos por menos va a dar más. Entonces eso es, fíjense, para que ustedes puedan aprender esto. Es muy sencillo si ustedes saben de qué se trata. Pues ahora, para nuestra función que teníamos x más 2x cuadrado más 4 mayor o igual que 0. Entonces nosotros para su discriminante y para las raíces la igualamos a 0, decimos x al cuadrado más 4 igual a 0. Y entonces el discriminante va a ser b al cuadrado aquí. ¿Cuánto vale b? Si comparamos con esto, b es el coeficiente de x, aquí no hay x, va a ser 0. Menos 4 por a la 1 por c cuadrado 4 igual a menos 16. Menos 16 menor que 0. Cuando el discriminante es menor que 0, no quiere. Entonces, como no tiene raíces reales, si yo trazo una recta, aquí donde va a ser el bolito, ahí donde hago yo el bolito, en el 4. Aquí entonces, aquí todo va a ser positivo. Hasta que yo aproveche el bolito y no hay nada. Entonces, esta cantidad x cuadrado más 4 siempre va a ser positiva. Nunca va a poder hacerse negativa. Ni siquiera va a poder valer 0. Siempre vale de 4 para arriba. Pues ahora volvemos a lo que estábamos haciendo. Está aquí, compartir pantalla y aquí. O sea que en esta ecuación, la primera condición, x cuadrado más 4, no tiene raíces reales y por tanto x para x igual 0 es positiva, entonces es positiva en cualquier parte. O sea, para hacer la prueba, si va a ser positiva o negativa, le ponemos un valor, por ejemplo, x igual a 0, nos da 4. Y ese es el número más chiquitito que va a valer esto. Después, para cualquier valor de x va a valer más de 4. Entonces va a ser positiva en todas partes, como yo les mostré aquí en el papel. Entonces, fíjense que de la condición 1 no aparece ninguna restricción, porque la condición 1 siempre es mayor que 0, o sea, se cumple la condición de raíz, se cumple en cualquier parte. Y la condición del denominador 1, aquí se cumple así, x cuadrado más 4 igual a 0, para excluir los valores, pero no hay, cuando no hay ceros, nunca van a 0 esta ecuación, ¿no? Porque no tiene raíces reales. Entonces, nunca vale 0, y tampoco, entonces, la condición del denominador es x cuadrado más 4 igual a 0, o distinto a 0, se cumple siempre. Entonces, no incluye ninguna restricción de todas las fuentes. Entonces, ahora venimos a la segunda parte, que es esta raíz que tiene el denominador.
Entonces, de acuerdo con la condición de raíz, todo lo que está aquí adentro tiene que ser mayor o igual que 0. Así, x cuadrado menos 16 partido por x cuadrado menos x menos 6 mayor o igual que 0. Para resolver esto, factorizamos el numerador y factorizamos el denominador. X cuadrado menos 16 es x más 4 por x menos 4. Y x cuadrado menos x menos 6 es x menos 3 por x más 2. ¿Sí? Arriba, clarito, está es suma por diferencia, nos da primero cuadrado menos segundo cuadrado. Y abajo nos da menos 3 por más 2 da menos 6. Bien. Y menos 3 más 2 da menos 1. Entonces ahora sacamos los números críticos del numerador y del denominador. Los números críticos del numerador son menos 4 más 4. Para x igual a 4 y para x igual a menos 4 se hace 0. El denominador tiene dos números críticos, el menos 2 y el 3. Para x igual a 3 se hace 0 y para x igual a menos 2 también se hace 0. Entonces, este cociente, el número racional, tiene 4 números críticos. 2 en el numerador y 2 en el denominador. Entonces, y tiene, como es una sola condición, tiene una sola recta real. En esa recta ponemos los 4 números críticos ordenados. El menos 4, menos 2, el 3 y el 4. Menos 4, menos 2, el 3 y el 4. ¿No? De más chico o más grande. Y entonces los separamos más, menos, más, menos, más. ¿No? Y sabemos que cada uno de estos factores cambia su signo cuando pulsamos el 0. Aquí, por ejemplo, cuando pulsamos el 4, este que es 4 menos 4, este se vuelve negativo. Cuando pulsamos el 3, este que tiene como número crítico el 3 se vuelve negativo. Cuando pulsamos el menos 2, este de aquí, y cuando pulsamos el menos 4, este de aquí. Entonces, en la última parte todos van a ser negativos. Como son 4 menos por menos, partido por menos, más partido por más, y más. Entonces se puede mostrar que en cada uno de los intervalos va a dar de manera que resulte más, menos, más, menos. Y dice que hay que escoger los que son donde nos dé mayor o igual que 0. Aquí mayor o igual que 0 es el primero, el tercero y el quinto. Esos intervalos. De menos infinito a menos 4, de menos 2 a 3 y de mayor que 4. Ahora, esta condición de raíz tiene además condición de denominador. X cuadrado menos x menos 6 tiene que ser diferente de 0. O sea que no puede ser ni 3 ni 3. Aquí yo no he puesto la condición del denominador, pero estamos tomando en cuenta porque decimos que el menos 2 y el 3 nos van a dar abiertos aquí, para que no pueda ser ni menos 2 ni 3. Con eso estamos cumpliendo la condición del denominador. En cambio, los del numerador, el menos 4 y el 4, sí pueden ser 0, no hay ningún problema. Entonces, la condición de esta ¿sí? La condición, todas las condiciones nos van a dar esta recta real. Entonces, ¿dónde se cumple? Se cumple desde menos infinito hasta menos 4 cerrado, de menos 2 a 3 abierto y de 4 a más infinito cerrado. Esa es la segunda condición. Nos falta todavía la tercera condición, que es la condición de logaritmo. 64 menos recta al cuadrado mayor que 0. Condición del logaritmo dice 64 menos recta al cuadrado mayor que 0.
La multiplicamos por menos 1 para que el x al cuadrado sea positivo, que x cuadrado menos 64, y la podemos descomponer en dos factores, x más 8 por x menos 8, porque esto es 8 al cuadrado, va a ser diferencia de cuadrados, se puede descomponer en suma por diferencia. Y entonces esta tiene dos números críticos. Como aquí, al multiplicar por menos 1, esto se da la vuelta y no es mayor que, sino menor que. Entonces aquí dice x más 8 por x menos 8 menor que 0. Entonces sabemos nuestra recta va a ser más, menos, más. En la parte menor que 0 está en la que le interesa, la que cumple la condición de logaritmo, donde está entre mayor que menos 8, pero menor que 8. Abierto. Entonces, para nuestra función, que tiene que cumplir todas las condiciones, tenemos que hacer la intersección de este con este. Y nos sale desde menos 8 abierto hasta menos 4 cerrado. Unión desde menos 2 hasta 3 abierto, los 2. Y desde 4 cerrado hasta 8 abierto. Entonces, está compuesto el dominio de esta función, está compuesto de 3 intervalos, ¿no? Es la unión de 3 intervalos. Pues aquí con esto ustedes ya pueden ver cómo se arreglan todas las condiciones, cómo se resuelven cada una de las desigualdades que hacemos cuando nunca puede ser 0, cuando está en el dominador pero nunca puede ser 0, no introduce restricciones. Entonces eso tiene que tomarlo en cuenta y tienen que ser capaces de calcular un dominio cuando estén sentados, cuando estén parados, cuando estén con los ojos cerrados, con la mano derecha, con la mano izquierda, igualito. Tienen que poder calcular las 3 condiciones. Condición de raíz de par, la cantidad de aquí adentro mayor o igual que 0. Condición de denominador, la cantidad del denominador tiene que ser igual que 0. Y la condición de logaritmo, el argumento del logaritmo tiene que ser menor que 0. Entonces, con esto damos por terminada el tema de los dominios. Dice observaciones de esto que hemos hecho nosotros. A cada condición le corresponde una sola recta real, lo hemos visto. Aquí, por ejemplo, tiene 4 números críticos por una sola recta real. Condición de raíz 2. Entonces, a esta condición le corresponde una sola recta real. Por más que tenga 8 números críticos, a cada condición una sola recta real, sobre la que se colocan todos los números críticos de menor a mayor. Segunda observación, cada desigualdad debe ordenarse primero de manera que el primer término sea la potencia mayor de x, aunque para ello haya que multiplicar por menos 1 todo. Y enseguida se escribe el polinomio con un producto de factores. ¿Dónde hemos hecho eso? Aquí, por ejemplo, era 64 menos x al cuadrado. Entonces, para resolverlo vamos a poner primero x al cuadrado, que eso multiplicamos por menos 1, y por dar x al cuadrado menos 64. Y lo que sea. ¿Dónde más hemos hecho eso? Aquí, logaritmo de 10x menos 16 menos x al cuadrado, multiplicamos por menos 1 para que el x al cuadrado sea el primer término positivo. X al cuadrado menos 10x más 16. Y menor que 0. Entonces, esa es la segunda condición. Debe ordenarse primero, de manera que el primer término sea la potencia mayor de x. X al cuadrado, x al cubo, que sea la mayor que sea. Aunque para ello haya que multiplicar por menos 1. Enseguida se escribe el polinomio con un producto de los factores. X menos R1 por X menos R2, X menos Rn. Entonces R1, R2, R3, Rn son
los números críticos. Y eso se arma entonces recta. Sobre cada recta a la derecha, todos los números son positivos. Bien a la derecha, cada factor es positivo. Y todos los factores son positivos, por lo cual toda la expresión también es positiva. Las expresiones bien a la derecha son todas positivas. Positiva, positiva. Otra cosa es si las escogemos o no las escogemos. Aquí cuando es condición de denominador, no nos interesa si es positivo o negativo, lo que nos interesa es que sea igual o distinto de ser. Y la derecha es positiva, y la derecha positiva, derecha positiva, y derecha positiva, etc. Todos los factores son positivos, por lo cual toda la expresión es positiva. Ahora, cada vez que pulsamos un número crítico, al avanzar hacia la izquierda, uno de los factores se vuelve negativo y por lo tanto el producto cambia de signo. De más a menos o de menos a más. Entonces aquí, cuando avanzamos y pulsamos el primer número crítico, esto se vuelve negativo. Si pulsamos el próximo número crítico, se vuelve positivo. Y así va alternando zonas de más, menos, más, menos. Entonces, la siguiente observación, ¿qué observación más hay? En cada recta hay que colocar únicamente los números críticos. Hay otra gente que se equivoca porque coloca todos los números aquí. Colocan el 0, el 1, el 2, el 3, menos 1, el 2, el 3. No hay que colocar nada. Simplemente hay que colocar los números críticos y nada más. Cualquier otra cosa que coloquemos nos va a hacer equivocar. O sea, no coloquen más que los números críticos aquí. Y hay que colocar todas las rectas una encima de la otra de manera que sea coincidan, ¿no? Aquí el menos 8 tiene que estar a la izquierda del menos 4. Y el 8 tiene que estar a la derecha del 4. Perfecto. Colocar únicamente los números críticos. Colocar otros números que no sean los números críticos en esa condición, como por ejemplo el 0, solo crea confusión y uno se equivoca para determinar los signos, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, yo lo tengo pintadito, pero cuando estaba haciendo no estaba pintado. Y si yo coloco aquí el 0, entonces voy a tener más, menos, más. Y al cruzar el 0 voy a poner menos, más, menos. Ya se hecho. Entonces voy a pintar aquí, ¿no? Desde el 3 hasta el 0, este no lo voy a pintar, de aquí voy a volver a pintar. Entonces, ¿por qué? Porque puse el 0. Entonces, no hay que poner ni un número que no sea número crítico, porque nos crea confusión y nos equivoca. 7 igual a más, 5. Sobre la recta no es importante que las distancias sean exactas. Solo es importante la posición relativa. Por ejemplo, que el menos 4 tiene que estar a la izquierda del menos 2. Claro. El menos 4 tiene que estar más a la izquierda que el menos 2. Y el 3 tiene que estar a la derecha del menos 2. Y más a la derecha tiene que estar el 4. Pensé que aquí puede ser que aquí haya hartos números entre el menos 2 y el 3. Y lo hemos puesto este chico nomás. Porque para este análisis de cuándo vale, cuándo no vale, no se necesita más precisión. No es importante que las distancias sean exactas, solo la posición relativa. El dominio natural es la intersección de las soluciones de cada una de todas las condiciones.
Entonces, cuando hayamos resuelto todas las condiciones que había, hacemos la intersección. Aquí, por ejemplo, ya sabemos, la intersección es desde el -8 hasta el -4. Unión del -2 al 3, unión del 4 al 8. Y nada más. Las rectas de cada condición se colocan unas encima de otras, haciendo coincidir la posición relativa de los números críticos. Cuál tiene que estar a la izquierda, cuál tiene que estar a la derecha. De modo que, por ejemplo, en el último ejercicio de más arriba, el -8 tiene que estar a la izquierda del -4 de la recta de más arriba. Y el +8 tiene que estar a la derecha del 4 de más arriba. Porque si no, vamos a determinar unos intervalos que no son, ¿no? Entonces, tiene que ser, es lo único que hay que respetar, la posición relativa. La posición relativa de los números, ¿no? Entonces, yo hago, por ejemplo, que este 8 me quede por aquí, o este 8 me quede por aquí, adentro, y frego, porque no voy a tener este primer intervalo. Para que haya el primer intervalo, el -8 tiene que estar a la izquierda del -4. No importa que tenga otra condición. Y aquí también, el 8 tiene que venir más a la derecha del 4, porque si no, no voy a tener este 4 y 8. Con eso se acabaron, ahora sí se acabaron las condiciones. Así resulta fácil calcular el dominio con solo mirar el gráfico de las rectas con las soluciones. O sea, no hay que hacer ningún cálculo más que mirar y mirar y resolver, ¿no? Entonces aquí yo dije, ya, desde el -8 hasta el -4. Y el -8 es abierto y el -4 está al revés, etc. Entonces, si colocan así las reglas, las rectas, no van a ser solo con mirar el gráfico de las rectas y ya pueden hacer eso. Entonces aquí la tarea 2B, más funciones para poder calcular el número. Número 7, determinar el dominio, los problemas hasta acá del práctico número 3, que está al final del texto. Al final, prácticos para la asignatura, yo lo tengo aparte aquí. Aquí prácticos, el práctico número 3. Desde A hasta acá, están aquí. Aquí está como parte número 1. Estos que no se ve, largo, bastante, sea tan largo, que tenga tantos problemas para resolver. Así que aquí práctico número 2, lo dice el práctico número 3. Práctico número 3, salud. Y creo que no está bien. No está mal. Dice aquí
determine de los problemas abarcados del práctico número 3, que está al final del texto. Entonces, debe estar numerado el punto, porque aquí de lo que yo tengo, prácticos, los primeros hay que ver aquí. Funciones, gráficas, aplicaciones, hay que determinar desde la A hasta la K, hasta aquí. Hay que determinar el dominio en cada una de estas funciones, hay que ver por lo menos si lo sabe cómo se hace. ¿Ya? Lenguaje de álgebra, entonces aquí espero que puedan resolver los problemas. Las dudas se pueden plantear en el chat del curso. Si no pueden hacer algo, lo traen a la clase para que nosotros podamos trabajar. Entonces, 5 minutos de descanso de nuevo, solo 5. Bien, entonces vamos a continuar nosotros en el texto. Dominio natural de una función, es lo que acabamos de ver. Condición de denominador, condición de raíz, condición de logaritmo. Entonces aquí hay algunos ejemplos más sencillos que los nuestros. Dice aquí, por ejemplo, hay que determinar condición de denominador. Los números, el dominio son todos los números reales menos el 2 y el menos 2. Ya que estos números hacen que el denominador valga 0. Cuando x vale 2, el cuadrado 4 menos 4 es 0. Lo mismo con menos 2. Entonces el dominio va a ser todos los reales menos el menos 2 y el 2. Esta raíz de x, esta ecuación y igual a raíz de x, dominio natural, dice la condición de raíz, dice lo que está dentro de las raíces tiene que ser mayor o igual que 0, o sea que esa es la condición para números no negativos, entre 0 hasta más infinito, ya que los valores negativos no tienen raíz. Y esta ecuación 1 menos x, por condición de logaritmo, 1 menos x tiene que ser mayor que 0, o sea que x tiene que ser menor que 1, desde menos infinito hasta 1. Lo mismo habría que hacer para calcular el conjunto de llegada, habría que calcular el dominio de la imagen. Pero para eso tendríamos que despejar también. Aquí tenemos y igual f de x, y igual f de x, y igual f de x. Para calcular el dominio de imagen tenemos que determinar al revés. X igual f de y, x igual f de y, no habría que despejar. Pero normalmente lo que ocurre es que si lo podemos despejar, marca nulo. Entonces lo hacemos exactamente igual que hemos hecho ahora. Podemos planificar todo. Podemos planificar de manera que x sea igual a una función de y, igual que explicamos cuando y no está disponible. Sería, entonces, para hacer eso, para hacer, si tenemos x igual a función de y, habría que aplicar las tres condiciones: condición de denominador, condición de raíz y condición de logaritmo, pero esta vez a los valores de y, y no a los valores de x. Y entonces la tercera posibilidad es que no se pueden despejar tan fácilmente. Aquí, por ejemplo, esta ecuación tan sencillita, y igual a raíz de x, para despejar, ¿cómo despejamos x igual función de y? Me va a dar, vamos a llevar al cuadrado, me va a dar y al cuadrado igual a x, o x igual a y al cuadrado. Entonces se ve aquí, x es una función de y, ¿no? Una expresión, no tiene ninguna condición. ¿Por qué? Porque yo puedo poner el calculador,
Entonces aquí habla de que muchas veces para despejar tenemos que elevar al cuadrado. Y cuando lo elevamos al cuadrado estamos fritos, porque estamos introduciendo soluciones que no son verdaderas. Aquí, por ejemplo, dice x igual y al cuadrado, entonces si aplicamos condición de denominador, no tiene condición de logaritmo, no tiene condición de raíz, tampoco tiene, entonces dice cualquier valor de y sirve. Pero nosotros sabemos que como aquí tenemos una condición que la raíz solamente está dando el valor, la solución principal, ¿no es cierto? Entonces, en ninguna parte puede hacerse negativo. Entonces, de aquí tenemos, aunque nos da las tres condiciones, nos da que y puede tomar cualquier valor, positivo o negativo, ¿sí? Y, y, en realidad no puede tomar valores negativos. Y entonces solamente, a pesar de que nos ha dado que todos los valores de y son buenos, nosotros tenemos que cortar la mitad donde el resultado va a ser menor que 0. ¿Cómo se puede reconocer gráficamente una función? Este es otro, podemos hacer utilizando la prueba de la recta vertical. O sea, muchas veces no nos dan la ecuación para que nosotros calculemos el dominio. Pero si nos dan la gráfica, nosotros podemos saber si corresponde o no corresponde a una función. Por ejemplo, voy a dibujar aquí varias y vamos a hacer ejercicio. Estoy colocando ejercicio 1, 2, 3, número 4. Esta primera. Ya tenemos aquí 3. Vamos a poner a partir. Tenemos aquí, queremos ver cómo se puede reconocer una función. Entonces, para eso vamos a abrir acá. Tenemos 4 gráficas, de las cuales tenemos que decir cuál es una función o no es una función. Para hacer eso, podemos usar la prueba de la recta vertical. ¿Cómo es la prueba de la recta vertical? Aquí, para que una función,
para que esto es una relación cualquiera que puede o no, puede no ser una función. Para que sea una función tiene que cumplir dos condiciones que nos hemos visto antes: condición de existencia y condición de unicidad. La condición de existencia dice que para cualquier número que esté en el dominio tiene que tener su imagen. Y la de unicidad dice que esa imagen tiene que ser única, no puede ser varias imágenes. Entonces vamos a ver si en este caso los 1, 2, 3, 4 se cumplen. Para eso podemos aplicar la prueba de la recta vertical. Vamos a anotar aquí esta gráfica corresponde, por ejemplo, a la función x y viene desde A hasta B. Entonces, si yo trazo aquí una recta vertical, aquí, recta vertical en cualquier parte de la función, esa recta corta una sola vez la gráfica, ¿no? Aquí la corta aquí, la corta aquí. Entonces, cumple unicidad. Entonces, unicidad, por aquí, se cumple. Para que se cumpla existencia, y si yo tomo, y esta es la prueba de la recta vertical, si yo tomo aquí un valor de x, que está más a la izquierda aquí, si yo trazo más a la derecha también, yo hago la prueba de la recta vertical aquí, por supuesto que no toca. Entonces, no cumpliría existencia. Dice, para cada valor de x, pero no dice dice para cada valor que esté en el dominio. Entonces, yo aquí tengo que definir el dominio de la función f. Desde A, cerrado A, hasta el cerrado B. Entonces, esta recta yo no tengo que trazarla, por supuesto, porque dice para cualquier recta que esté dentro del dominio, tiene que tener su imagen. Así se cumple. Entonces, esta sí es función, cumple existencia y cumple unicidad. Entonces, sí es una función. Esta de aquí, la 2, si yo trazo una recta vertical, aquí tiene una sola imagen, una sola, pero aquí en esta zona tiene dos imágenes. Para este X tiene su imagen aquí y una X tiene su imagen, X tiene su imagen, pero este X tiene dos imágenes, una aquí arriba y otra aquí abajo. Entonces esta no cumple unicidad y no cumple. Por tanto, no es función. Cumple existencia, depende de si nosotros, el dominio cuál sería aquí, sería desde acá o aquí. Aquí no nos han dado el dominio, o sea que nosotros estamos diciendo desde dónde estaríamos mirando. Entonces, este punto va a ser A, y este punto, no este punto de aquí, sino que este punto de aquí va a ser B. Entonces, el dominio de esta, digamos que es una función F, de este dominio de F mayúscula, va a ser desde A hasta B también, pero como una relación, no como una función. Porque no cumple unicidad. Existencia sí cumpliría
en este dominio. Porque si yo me hablo por la izquierda o por la derecha, tampoco cumple. Si es la segunda, la tercera, aquí esto digamos es una circunferencia, entonces si yo quiero una línea vertical, pues la prueba de la línea vertical es la más importante para saber si es función o no es. Aquí, para este número X, tiene una imagen arriba y una imagen abajo, aquí tengo una imagen arriba y una abajo, no es función, no cumple unicidad. La cuarta, para donde yo tire la recta vertical, siempre voy a encontrar una sola imagen. Entonces, esta sí. A veces cuando tienes un punto abierto, ¿verdad? Aquí hago otro punto abierto, al final, ¿ve? Entonces, el dominio de esta función es la función G, pues el dominio de la función G va a ser desde A abierto hasta B abierto. Puede ser, no tiene por qué ser cerrado. Esta cumple existencia dentro del dominio, cumple existencia dentro del dominio, cumple también unicidad, porque para cada recta vertical, para cada X dentro del dominio, solamente hay una imagen. Pues cumple las dos condiciones y por lo tanto podemos decir que sí, que es una función. Estas Disculpe, otras, ingeniero, sí, una pregunta. Entonces, cuando estamos hablando de las funciones de existencia y unicidad, ¿sería lo mismo que decir las funciones inyectivas y sobreyectivas? no, esa es otra condición. Ah, ya, gracias. Vamos a ver cuándo son inyectivas y cuándo son sobreyectivas. En ese caso estamos hablando de funciones solamente. Aquí estamos hablando de una mezcla de algunas que son relaciones, pero no son funciones, y otras que son funciones. ¿Ya? Entonces, el próximo tema que vamos a ver antes de comenzar directamente con el cálculo son las rectas. La recta es la función más sencillita que podemos encontrar y voy a avanzar, que ya tenemos casi una hora, pero nos da para comenzar este tema, que es muy importante. Una recta, esta recta es la recta L. Esto es una función. Claro, porque es una recta, yo he dibujado una parte de la recta y va desde abajo hasta arriba, ¿no? Esto sigue para abajo, esto sigue para arriba, y los nombres les llamo, ya no sé, la recta L, y dibujo un pedacito. Entonces, para caracterizar a la recta L, tenemos dos parámetros. Una, el ángulo de inclinación, alfa, que se lo toma con respecto al eje X. Entonces, alfa le llamamos ángulo de inclinación. Ángulo de inclinación. Y tomamos un ángulo alfa hacia arriba, alfa mayor que 0. Si el ángulo está hacia abajo, decimos esto es un alfa menor que 0. Entonces, ese es el ángulo de inclinación de la recta. Y esto, entonces, además de eso, este punto es el punto de la intersección con el eje Y. Entonces, ese punto lo llamamos B a la intersección, que es en realidad el punto 0 con B.
Y 0 con B, ya sabemos que un punto está dado por dos componentes. Entonces, 0x y b para arriba. Entonces, para sacar la ecuación de esta recta, no tenemos la regla de correspondencia. ¿Cómo podemos calcular los puntos que están aquí arriba? Vamos a ver cómo es la regla de correspondencia. Para eso, trazamos un triangulito auxiliar. Entonces, trazar un triángulo auxiliar aquí, que vaya hasta un punto de la recta. Vamos a este punto aquí, el punto P. ¿Qué coordenadas tiene? Coordenadas que tienes que medir. Y sabemos que este punto pertenece a la recta L. Entonces yo construyo un triángulo auxiliar que vaya hasta el punto P. Aquí podemos nosotros reconocer sus coordenadas. Aquí está de aquí, es la coordenada Y. De 0 hasta acá, es la coordenada Y. Y esta de acá, desde 0 hasta aquí, es la coordenada X. Aquí no hay que extrañarse que sea el eje X y la coordenada sea X. No hay que extrañarse que esto sea el eje Y y que la coordenada sea Y. Solo vamos a hacer eso. No, pero ¿cuál es? Hay que entender que en este caso son dos puntos, el punto X y el punto Y. Y que este eje será el eje X y este el eje Y. Digamos que es un alcance de nombres. Pero sin embargo, solemos hacer eso en matemáticas. Entonces, ¿cómo vamos a expresar nosotros este punto? Yo quiero las ecuaciones de ese punto con relación para saber qué punto está en la recta y qué punto no. Entonces aquí, como es un triángulo rectángulo, que me he construido yo tengo aquí mismo, de nuevo tengo el ángulo alfa. Cualquier parte que yo construya está en ángulo alfa. Entonces, estos se llaman correspondientes, ángulos correspondientes, ¿no? Que están trazados por una recta inclinada con relación a dos rectas paralelas. Entonces yo ahora en ese triangulito voy a tomar, quiero calcular la tangente. M se llama la tangente de alfa y decimos que es la pendiente de la recta. Importantísimo, la pendiente. Entonces, para saber cuánto vale la pendiente, yo digo M igual tangente de alfa. Por definición, en el colegio hemos aprendido que una tangente es ¿qué? Cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Entonces de aquí voy a tener M igual. El cateto opuesto es este de aquí, que es todo Y menos X, menos B, perdón. Es Y menos B. Y el cateto adyacente es X. Entonces de aquí yo voy a despejar Y menos B. Y menos B igual a M por X. ¿No? Pasando este X a multiplicar, tengo Y menos B igual a M por X. Y voy a despejar Y. Y igual M por X. Entonces, esta es la ecuación de una recta. Su regla de correspondencia. De varias formas. Esta es la forma en que se ve en la pendiente y se ve la intersección con el eje Y. Entonces, aquí nos falta M, se llama la pendiente, y B se llama intercepto,
con eje Y. Entonces, todos los puntos que cumplan, por ejemplo, un primer ejemplo, ejemplo 1. Y igual 2x menos 3. Esto es una línea recta, sí, porque todos los que tengan esta forma, x y y en primer grado, elevado a la 1 y elevado a la 1, son rectas. Entonces, esta es una línea, pues, que no he salido yo, no sabía nada. Esta es una línea recta, y igual 2x menos 3. Entonces, para saber cómo es esta recta, yo la puedo dibujar basándome en en la ecuación. ¿Cómo hago para dibujarla? Aquí, por ejemplo, puedo dibujar un sistema de coordenadas. 1, 2, 3, 4, abajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. Entonces, este es el menos 3, menos 2, menos 1, 3 menos 1, menos 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Entonces, esta recta tiene dos parámetros que yo conozco. Una menos 3, pasa por aquí. Y además dice que m es igual a 2. Yo sé que esto es 2 partido por 1. Y esto es el cateto adyacente, horizontal. Entonces de aquí yo me puedo mover 1. Cada vez que me mueva, si quiero moverme sobre la recta, tengo que moverme 2, 1 a la derecha y 2 hacia arriba. 1 y 2 aquí. O sea que este es el punto siguiente de mi recta. De nuevo puedo moverme para moverme sobre la recta, avanzo 1 hacia la derecha y 2 hacia arriba. Uno y 2. Entonces, con eso yo puedo trazar bien mi recta. Así. Esa es mi recta L. Pasa por el punto menos 3, el 0 con menos 3. 0 con menos 3. Y con una pendiente de 2. Avanza 1, sube 2, avanza 1, sube 2. Entonces, esta es la forma que tienen las rectas y esta es la forma de ubicarlas en un plano real. Vamos a ir para ver el tema de las rectas, lo vamos a ver rapidito. Antes de continuar, vamos a irnos en el texto. Aquí, si vemos aquí el índice, en la parte de atrás dice rectas en el plano, 272. Entonces nos vamos en el cálculo infinitesimal. Voy a dejar de... Sí, voy a poner. Entonces aquí me voy, estoy compartiendo, ¿cierto? Obtenemos el texto, nos vamos hasta el 272, por ahí, 260, 272,
Polinomios, división de polinomios, factorización de polinomios. Y lo hemos encontrado por ahí. Tienen que venir a ver esto, cómo se factorizan, como 260 por ahí. Otra cosa aquí, el dominio, calcular dominio. Ya hemos hecho eso nosotros aquí. Pero aquí simplemente están calculando el dominio de una expresión, que es lo mismo. Y división sintética. Fracciones, vaya. Racionalización todavía no viene. La línea recta. Valor absoluto de distancia. Entonces aquí ya hemos visto también valor absoluto. Vengo a mirar el valor absoluto aquí en esta solita, valor absoluto de distancia. Hemos hecho la clase pasada. Acuérdense. Propiedades del valor absoluto. Valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Valor absoluto de un cociente es igual al cociente de los valores absolutos, etc. Y aquí tenemos distancia dirigida desde A hacia B. Va a ser del 2 al 5, es 5 menos 2, 3. Positivo. Pero del 5 al 2 va a ser 2 menos 5, va a ser menos 3. Va a ser negativa. Entonces las distancias dirigidas pueden ser positivas o negativas, depende hacia dónde vamos. Si vamos hacia la derecha, son positivas, si vamos a la izquierda, negativas. Y la distancia entre los puntos es el valor absoluto. Es solamente mayor o igual que 0. Esto lo hemos visto también. Vamos a venir a ver por acá. Desigualdades. Ya hemos visto desigualdades. Intervalos. Esto hemos estado por aquí. Y rectas simultáneas. Entonces, la pendiente de una recta, ecuaciones de rectas, interpolación lineal, rectas paralelas y perpendiculares. Entonces, el modelo matemático más simple para relacionar dos variables es la ecuación lineal. Y igual mx más b. Es una línea recta en que aquí 2x menos 1, línea 1, línea 2, y igual menos x más 1. Entonces, la primera, L1, pasa por menos 1 y tiene pendiente 2, avanza 1 y sube 2, avanza 1 y sube 2. La recta L2, esta es la recta L1, pasa por menos 1, 0 menos 1, y después avanza 1 y sube 2, y están inventados. Okay. De la otra es menos x, o sea, avanza 1 y baja 1. ¿No? Nos interesa la teoría. Aquí sí dice la manera de hacer visible esta relación es graficarla en un plano coordenado, que es un plano con dos ejes, ya hemos visto eso también. Cada eje es una recta real y ambas se cruzan en el ser. Le damos valores, etcétera, ya hemos visto eso. Si se unen los puntos con una línea, se obtiene la gráfica de la relación. Para L1, si x igual a 0, resulta y igual a menos 1. Es decir, el par 0 con menos 1 pertenece a la recta. Para x igual a 2, y va a ser el 3, ¿no? Porque es para x igual a 2, 4 menos 1, 3. Para x igual a 3, así sucesivamente. Para x igual a 0, resulta 0 menos 1. Para x igual a 2, 4 menos 1, 3. Y así sucesivamente. Para L2, resultan los puntos para x igual a 0, sale 1. Para x igual a 2, sale menos 2 más 1, sale menos 1. Así. Si hacemos x igual a 0, entonces y vale b. Es decir, la recta cruza el eje y siempre en y igual a b.
le damos punto 0B, o bien pasa por el punto 0B sin importar cuánto valga B. Entonces, por donde pase, ese punto le decimos que es el intercepto de la recta. Y la pendiente es, como siempre, cateto opuesto partido por cateto adyacente. Si la pendiente vale m, entonces este cateto vale m, el otro tiene que valer 1. Entonces avanza 1 y sube m. Cuando es negativa, avanza 1 y baja m. Cuando m es menor que 0. Entonces, las rectas que van hacia arriba son esas que tienen pendiente positiva, y las rectas que van hacia abajo son las rectas que tienen pendiente negativa. Entonces, a esta forma de la recta le llamamos la forma pendiente intercepto. Es nuestra primera forma de recta, y vamos a dejarlo ahí para avanzar la próxima clase. Directamente le llegamos y nos ponemos a trabajar con rectas. Pueden mirar también aquí atrás ustedes, ver qué es lo que hay. Yo les voy a poner también muchas cosas en la plataforma, lugares rectas. ¿Ya? Entonces, conmigo quedaríamos hasta aquí por el día. Espero que estén despiertos todavía. Vamos a poner galería. ¿Cuánta gente hay? Hay 30 también. Pero 30 de cuántos son 50. Vamos a compartir pantalla. ¿Cuánta gente es? A que pertenezca al curso. 40. Está venido 30. Bueno, hay 10 que no están. Puedo poner presente a algunos que estén ausentes. ¿Quiénes son? Bueno, vamos a dejar de compartir. Yo ingeniero Arroyo. Muy bien, entonces nos vemos el martes tempranito a las 7. Procuraré estar más puntual que hoy día. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.